Amarás esta ensalada y lo mejor es que está lista en unos minutos. Mi nombre es Tania y esto es Huerto Mexicano. Rica y muy fácil de preparar con pocos ingredientes. Veamos cuáles son. Comenzamos recolectando nuestros higos. Ingrediente número 2, lechuga. Lava y desinfecta las hojas de lechuga. Una vez que están listas, las vamos a comenzar a trozar y colocar en un plato. Ahora vamos a cortar los higos. Si este es muy grande, puedes cortarlo en 4 partes, o si es pequeñito como este que tengo aquí, lo vamos a hacer únicamente por la mitad. Y comenzamos a colocar los higos alrededor de nuestro plato. Cortamos el queso de nuestra elección en cubitos y lo colocamos en el centro. Puedes utilizar queso Gouda, queso manchego, queso panela o queso feta para esta receta. Y vamos a trocear también un poco de nuez. Dejamos caer los trozos de nuez sobre nuestro plato. Para terminar, preparemos una vinagreta. En un recipiente vamos a colocar 2 cucharadas de aceite de oliva, 1 cucharada de vinagre de manzana o de preferencia de sidra de manzana, 1 cucharada de miel y comenzamos a batir para emulsionar. Cuando veamos que han emulsionado bien nuestros ingredientes, es el momento de llevarlo a nuestro plato. Si consumes carne, puedes complementar esta ensalada con trozos de tocino frito o incluso con jamón serrano. Colocamos la vinagreta y está lista nuestra ensalada. Puedes acompañarla con una copa de vino. Si te gustó esta receta, compártela para que llegue a más personas. Y si quieres tener tu propio árbol de higo en casa, suscríbete porque en los próximos días te enseño cómo cuidar de tu árbol para que tengas una muy buena cosecha de higos. Hasta la próxima.